Un problema ya de entrada es que conciencia se dice de muchas maneras, ¿no? Como dice Aristóteles del ser o del ente. Y bueno, hay dos tendencias fundamentales, ¿no? Que a veces se confunden, quizá tres, ¿no? Por un lado está esta idea de el percatarse, ¿no? El percatarse, el tener presente el mundo a nuestro alrededor, que también puede convertirse en una conciencia refleja cuando somos conscientes de que somos conscientes de ese mundo que nos rodea, ¿no? Esa sería una perspectiva, ¿no? Una manera de entender la conciencia, como ese... Es difícil de definir, ¿no? Obviamente, pero bueno, la intencionalidad me parece que es el concepto que más se acerca y que lo aclara mejor, ¿no? El hecho de que las representaciones que tenemos en la mente siempre apuntan a algo trascendente, ¿no? Algo que está fuera de nosotros. Y eso es muy distinto a lo que puede pasar en una visión mecanicista de la realidad, donde cada cosa solo, digamos, tiene, si se quiere, cierta noticia de sí misma, pero no de cómo es afectada por las demás, ¿no? Eso es importante, ¿no? La distinción entre causalidad y esta idea de intencionalidad, que es lo que generalmente se toma como definición de la conciencia, ¿no? Más allá de que hay elementos de los cuales somos conscientes que no son intencionales, como las sensaciones puras, ¿sí? Lo que se llama qualia. Eso está discutido cuando hablamos sobre el tema este de la charla, digamos, a distancia entre Kramer y el filósofo español Enrique Schell, ¿no? Después está la otra idea de conciencia que es la moral, ¿no? Que ya es algo totalmente distinto, ¿no? La cuestión de la manera en que uno se hace responsable de sus propios actos, ¿no? Y ese es otro término, otro concepto muy diferente, ¿no? Lo que significa conciencia. Por eso ya hay ambigüedad de entrada, ¿no? Cuando se discute el problema mente-cuerpo, se toma el primer significado, ¿no? O sea, la idea de ese percatarse del mundo en el cual estamos presentes, ¿no? Al cual estamos abiertos. Eso es aclarado sobre todo a partir de la fenomenología que rescata un concepto que en realidad es medieval, desde el escolasticismo, ¿sí? Que es esta idea, como decía, de la presencia del objeto en la mente de la persona, ¿no? O sea, la manera como nos representamos el mundo no es simplemente tener algo así como cositas en la cabeza, ¿no? Al estilo de las ideas de Descartes, sino que esas cositas que tenemos en la mente siempre están referidas a algo que está fuera de nosotros, ¿no? Tienen un contenido objetivo, como se dice, ¿no? Independientemente de determinar si ese contenido objetivo es tal como se nos presenta en nuestra representación o es diferente, ¿no? Que ya es otro tema, es el tema básico de la nociología, ¿no? Si lo que conocemos es tal como nosotros lo representamos, ¿no? Pero esa idea de representación me parece que es una primera manera de avanzar sobre el tema, ¿no? O sea, por un lado está esta idea de qué se siente ser, ¿no? Tal o cual cosa, que es lo que planteaba Nagel, ¿no? El que está discutido también en estos videos, que se siente ser un murciélago como distinto de que se siente ser un hombre. Eso también es otro concepto de conciencia que suele utilizarse, pero ese cómo se siente tiene que ver justamente con eso de cómo se vive el mundo y cómo se vive uno a sí mismo, ¿no? Y eso es parte del concepto de intencionalidad. Me parece que como introducción, para empezar, está bien. Es bastante complejo, pero bueno, es un primer avance, ¿no? Se me ocurren algunos puntos allí para ir mencionando, pero quiero escuchar primero a los que saben, así que Michele, toda suya la palabra. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando. Buenas noches para todos. A ver, etimológicamente, tradicionalmente, digamos que podríamos remontar la palabra conciencia como tal, en primer lugar, al vocablo latín scire, ¿no? De ahí es más que nada donde viene, que lo que significa es más que nada saber. Y saber en un sentido específico de discernir, ¿no? De discernir en el sentido, por lo tanto, de ser capaz de hacer distinciones entre una cosa y otra por medio del entendimiento y adquirir de ese modo, pues, la información, ¿no? Por medio del conocimiento intelectual. Y esta palabra, pues tradicionalmente se ha usado en dos modos específicos y con el tiempo también se ha ido añadiendo también una tercera eh, acepción como tal, ¿no? La primera, que podría ser conciencia en un sentido más que nada de conscious, ¿no? Diríamos en latín, es decir, de tener
un conocimiento, un saber compartido con otras personas, un poco también como lo estaba referenciando el doctor Schigel. Entonces, un saber que pues, yo tengo a partir de con otra persona, y ya sea solo entre, por ejemplo, dos individuos o, por ejemplo, una multitud, incluso a nivel global. Y por otro lado, podríamos hablar también de conciencia, es decir, saber en el sentido de conocerse a sí mismo. Por lo tanto, conocer los propios pensamientos, los propios actos, ser capaz de hacer introspección, ¿no? De interlegere, ¿no? O sea, de leer hacia adentro de uno mismo para así poder tener un saber también con respecto a así indagar en lo que es en el interior de uno, qué es uno como hombre, como persona, bueno, y todo lo demás, ¿no? Y luego, con el tiempo, como decía, se ha ido añadiendo esta tercera también acepción en el sentido de conciencia como, digamos, algo que nos permite de tener cierto remordimiento cuando llegamos a entender que a nivel moral nos hemos equivocado, que hemos metido la pata, ¿no? Y que por lo tanto, pues sentimos como algo que nos acusa por dentro, que nos culpa, que nos va diciendo, no, te has equivocado, deberías haberlo hecho de otro modo. Y ese debería, incluso es curioso, ¿no? Porque ese debería, uno podría preguntarse, ¿y por qué debería haberlo hecho de otro modo? En virtud de que yo debería haber actuado de un modo distinto al que he actuado, entendiendo como que ese modo distinto sería el modo correcto, mientras que en cambio el modo en el que he actuado es un modo equivocado de haber actuado, ¿no? Y eso es, como decía, en primera instancia, como mínimo, ¿no? Debería llamarnos la atención porque, digamos, nos remitiría a que somos capaces de entender de algún modo que hay un bien objetivo y absoluto que vale de ese modo para todos y que ese tipo de bien, o sea, ese deber ser, justamente es algo que somos capaces de reconocer, somos capaces de entender, que por lo tanto no somos nosotros los que ponemos como tal el significado de bien en las cosas, sino que simplemente lo recibimos y por lo tanto somos capaces de hablar de un deber ser, ¿no? De un me he equivocado y debería haberlo hecho de este otro modo. Entonces, pues conciencia también se podría entender de esta manera. Así que siempre, como prácticamente con la inmensa gran mayoría de las palabras, va a depender del contexto en el que estemos usando el término. Dependiendo de un contexto u otro, pues tendrá un sentido u otro. Y nada, eso también diría simplemente de entrada porque ya el doctor dijo mucho y si no, voy a hablar solo yo. No hay ningún problema, lo importante es lograr transmitir bien las ideas. Y ciertamente pensaba, y de hecho la idea fue siempre que esto fuese un diálogo, que pudiésemos mantener una interacción constante, si no queda muy expositivo. Pero aprovecho rápidamente y se me olvidó. Gracias, Daniel Carvajal. De hecho, el vivo este fue a pedido de él en particular. Gracias, Omar Álvarez, siempre presente, querido hermano. Te tenemos presente en las oraciones siempre, particularmente yo en misa. Gracias a mi querido amigo Naum por su apoyo y a nuestra querida amiga Isa. Dios les bendiga eternamente. Respecto a la conciencia, no quiero repetir lo que alguien ya podría rápidamente encontrar en internet o simplemente viendo un video en YouTube, lo cual no digo que esté mal, digo, está bien, pero no queremos redundar. Pero para ir respondiendo algunas preguntas que vi que me parecieron llamativas como disparadores, nos pregunta Fernando Zapata. ¿Podría decirse que el pensamiento estaría incluido dentro de la conciencia? Viceversa, son dos nociones distintas que no se correlacionan de forma estricta. Y agradeciendo enormemente el apoyo de él. Aquí hay un punto fundamental respecto a la conciencia, que es la idea del pensamiento. Claro, el doctor nos dice al inicio una definición fundamental en la filosofía. Esta idea de la representación. Esta idea de cómo uno va internalizando aquella realidad externa que presuponemos externa. Insisto, acá hay una cuestión muy debatida en filosofía. Insisto en filosofía, ¿no?
aquello que nos rodea lo consideramos real y lo internalizamos y lo proyectamos. ¿Y sobre qué se proyecta? Yo no diría sobre la propia conciencia. Y sin embargo, veríamos que entonces hay cierto conocimiento que se vincula a la conciencia. Yo no podría separar conciencia de conocimiento. Si finalmente dónde se deposita ese conocimiento del mundo externo, si no es acaso sobre este aspecto inmaterial, llamémosle mente, no quiero entrar en esa discusión todavía, llamémosle alma, llamémosle sujeto si quieren, llamémosle sujeto. Hay un ser pensante y que está pensando la realidad externa. Y eso es un principio. Lo que sucede es que yo nunca me sentí cómodo con esta concepción. Porque en ese sentido, incluso uno tendría que hablar de cierta conciencia en los animales. Y esto es un problema que enfrentamos hoy en el siglo XXI a aquellos que somos más escépticos del ecologismo y todas sus variables que incluye el animalismo. A partir de esas tesis utilitaristas de John Stuart Mill y Jeremy Bentham, que han desembocado en las doctrinas que tenemos hoy. Porque nadie podría negar que los animales, como distinguiría Aristóteles, las bestias superiores, tienen una representación, llamémosle mental, del mundo externo. ¿O es que acaso los perros no sueñan? ¿O es que acaso los gatos no recuerdan? La memoria y la imaginación es conocimiento sensible, pero implica una internalización inmaterial, si lo queremos ver en ese punto, de una realidad material externa. Y diríamos que el perro es un ser consciente. El punto es, ¿qué se piensa de la realidad? Y es aquí donde yo diría que la conciencia implica, a mi criterio, y acá me pueden corregir ustedes dos y cualquiera que nos esté viendo que sabe más que yo, que implica pensamiento. Implica también ese grado de proyección hacia la realidad, ese grado de representación de la realidad, claro, pero a mi criterio el punto determinante no es solo el pensamiento, sino el pensarse a sí mismo. Y el pensarse a sí mismo implica ya una plena abstracción de toda realidad. El me pienso a mí mismo implica incluso desprenderse hasta del propio cuerpo. Y fíjense qué curioso, porque si algo caracteriza la conciencia, que ambos hicieron mención a esto, es la intencionalidad. Hay una tensión entre lo pensado y el pensante. Hay una intención. Ningún filósofo, al menos los clásicos, va a negar la intencionalidad en el pensamiento, en la conciencia. Pero es curioso, ¿qué pasa cuando yo me pienso a mí mismo? Y pareciera que mi alma se desdobla. Si yo para pensar en mi desodorante tengo un objeto externo, para pensar en mi celular tengo un objeto externo, para pensar en mi mano tengo un objeto externo a mi conciencia, ¿qué pasa cuando soy autoconsciente? Ahí si lo pensamos detenidamente, pareciera como que hay un desdoblamiento, como que de repente mi conciencia se sale de sí misma para pensarse a sí mismo, para proyectarse sobre algo externo. Es como intentar ver hacia adentro, solamente tener que sacarme los ojos y desde afuera ver mi cuerpo como una suerte de robot.